Capítulo 147. ¿El carácter de Harry está empeorando? Lucas no habría pensado que en realidad tenía una pequeña fan fuera de la escuela. Al ver que Hermione y Cho lo miraban escrutadoramente, miró con impotencia a la pequeña figura afuera de la puerta. La muchacha que estaba fuera de la puerta tenía un pelo largo y castaño ligeramente rizado, y sus ojos marrón claro eran muy expresivos. Cuando captó la mirada de Lucas, una dulce sonrisa apareció en su rostro y con sus hoyuelos formó una apariencia muy linda. Señor jefe, mi nombre es Astoria Greengrass, una nueva estudiante en Hogwarts. Mi sueño es entrar en la casa Slytherin. Normalmente no tengo aficiones. Lo único que me gusta es leer. Al escuchar a Astoria presentarse a esa manera, Hermione dejó escapar una risita. ¿Entonces la persona que te gusta es el señor jefe? Astoria, que estaba nerviosa por dentro, no escuchó en absoluto lo que dijo Hermione. Cuando se dio cuenta de que algo andaba mal, su cabecita ya había asentido varias veces. No. Parecía que a Hermione le gustaba burlarse de la niña que tenía delante. ¿Eso significa que odias a Lucas? La cabeza de Astoria pareció convertirse en un sonajero. Al mismo tiempo, miró ansiosamente a Lucas, como si temiera que él pudiera malinterpretarla. Lucas tosió levemente y Hermione dejó de burlarse de la niña afuera de la puerta después de escucharlo. ¿Eres la hermana de Daphne? Astoria asintió vigorosamente. ¿Por qué me llamas jefe? Porque el señor jefe es el señor jefe. Ante la mirada de adoración de Astoria, Lucas de repente no supo qué decir a continuación. Justo cuando estaba considerando si decir algo alentador, Daphne Greengrass llegó apresuradamente desde la distancia. Lo siento, jefe, espero que mi hermana no le haya molestado. Al ver su rostro preocupado mientras se disculpaba, Lucas dijo con una sonrisa. ¿Crees que soy de los que se enfadan con tanta naturalidad? Tu hermana es muy linda y no nos molestó para nada. Astoria estaba un poco asustada cuando vio venir a su hermana, pero después de escuchar el elogio de Lucas, sus ojos se iluminaron y la expresión de su rostro era extremadamente orgullosa. Su rostro era tan expresivo que mostraba claramente sus emociones para que todos las vieran. Esto hizo reír a Lucas y a las dos chicas. Cuando Daphne finalmente logró salir arrastrando a su hermana pequeña, la calma volvió a restablecerse en el compartimiento del tren. Sin embargo, debido al alboroto, el protagonista de la conversación en los compartimentos cercanos naturalmente pasó a ser Lucas Grindelwald. ¿Quién lo hace tan llamativo sin importar a dónde vaya? El expreso de Hogwarts finalmente dejó atrás Londres. El paisaje pintoresco de los suburbios es siempre fascinante. Lucas guardó los libros en su mano y se quedó con las dos chicas, escuchando a Hermione y Cho hablar y bromear. Eres realmente encantador, rescataste a la bella Ginny el año pasado y ahora hay otra niña. Sí, creo que Ginny Weasley también parece sentirse atraída por ti, TSK, que playboy. Lucas fingió no escuchar y se concentró en mirar el hermoso paisaje fuera de la ventana. Pero él pensaba en su corazón, ¿quién me salvará en este momento? Tal vez fue Merlin quien escuchó el llamado de su corazón y Draco una vez más jugó un papel heroico. La puerta se abrió de nuevo y la voz de Draco llegó desde afuera del compartimiento. Lucas, tengo algo importante que hablar contigo. Llegaste justo a tiempo, justo tenía algo que decirte también, vamos a tu compartimento a hablar. Lucas se levantó y salió del compartimiento rápidamente, dejando a las chicas atrás con su conversación. Esta serie de acciones se realizaron de forma tan natural y rápida que incluso dejó un texto de hechizo en la puerta del compartimento antes de irse. Al verlo irse como si huyera, ambas chicas parecieron un poco infelices. Inmediatamente después ambos suspiraron nuevamente. ¿Por qué este chico no puede contener su encanto? Al oír la emoción de Cho, Hermione rió y dijo, si no tiene tanto encanto, ¿cómo es posible que te guste? Lucas no fue al compartimiento de Draco como dijo que haría. Como jefe de Slytherin, todavía necesita realizar sus tareas, como inspeccionar los compartimentos pertenecientes a la casa Slytherin. Y también sabía que esos repugnantes dementores estarían en el tren en unos momentos, por lo que necesitaba informar a los Slytherin con antelación. Esta es una buena oportunidad para que muestren sus talentos. Draco, ¿qué quieres decirme?
Fue mi padre quien me pidió que le transmitiera algo, dijo que el profesor Snape le pidió que viniera a su oficina después de la fiesta de inicio de curso. Los ojos de Lucas se iluminaron, parecía que su plan fue un éxito. Lucas, la última vez quería preguntarte, ¿de qué hablaron exactamente tú y el profesor Snape ese día? Mirando a su mejor amigo que estaba lleno de curiosidad, dijo misteriosamente. Secreto. Aunque sabía que sucedería, Draco todavía se sentía muy enojado. Lucas vio sus mejillas sonrojadas y sonrió. Vamos, el año que viene te lo contaré todo. Pero tienes que pensar con claridad, si te involucras no tendrás margen de retirada. HMPH, eso es todo. Después de que Draco terminó de hablar, caminó rápidamente hacia su compartimiento y Lucas continuó inspeccionando la situación de los estudiantes de su casa. Caminando a través de los vagones uno por uno, pronto llegó al compartimiento donde estaba Harry junto con sus amigos. Harry tuvo unas vacaciones de verano muy malas porque el profeta informó sobre él continuamente durante muchos días, llamándolo mentiroso y otras palabras similares. Harry había pensado que después de 2 meses de estar escondido en el mundo Muggle la gente lo olvidaría. Pero no esperaba encontrarse con esa molesta mujer y terminar usando magia accidental sobre ella, lo que lo puso en la portada de los periódicos una vez más. Entonces, ¿inflaste a la anciana en un globo? Bueno, no había mucha diferencia, porque ella ya parecía un globo incluso antes de eso. Los ojos de Ron se iluminaron. Es genial que le hayas enseñado una lección como esta. Tu padre era el mejor cazador de Hogwarts, no puede humillarlo así. Al ver la mirada de indignación de su amigo, la culpa en el corazón de Harry desapareció sin dejar rastro. También conocí al ministro Fudge esta vez, y no me pareció una persona tan desagradable. Creo que lo malinterpretamos la última vez en la casa de Hagrid, y el ministro Fudge no me responsabilizó por el mal uso de la magia esta vez, incluso me consiguió una habitación en el caldero chorreante. Al ver las expresiones de envidia en los rostros de sus amigos, Harry se sintió un poco complacido. Después de todo, no todos pueden ver al ministro de magia y Ron había dicho que incluso a su padre le resultaba difícil ver al ministro Fudge. Después de hablar sobre la vida de vacaciones de verano de Harry, comenzaron a charlar sobre las órdenes de arresto publicadas en las calles y callejones. Neville Longbottom dijo con inquietud. ¿No tienen miedo? Ese es Sirius Black, ¿saben? Mi abuela me contó que voló una calle entera y mató a 12 muggles. Era un mago oscuro y malvado. El tímido Neville palideció. Seamus Finnegan luego continuó. Especialmente tú, Harry, escuché a mi madre hablando con un colega. Supusieron que Sirius probablemente escapó de Azkaban para matarte, así que debes tener cuidado. Ante la preocupación de sus amigos, Harry primero les dio las gracias. Aunque siempre había una leve sensación de inquietud en su corazón, confió en que Dumbledore lo protegería. Pensando en lo que Dumbledore se había dicho a sí mismo antes de las vacaciones de verano, la timidez de Harry se disipó mucho. Dumbledore había dicho que había un poder en él que ni siquiera Voldemort podía comprender, y era un poder que ni siquiera Dumbledore podía tener. Pensando nuevamente en la predicción hecha por la profesora Trelawney el año anterior, Harry pareció creer que él era el de la profecía. No te preocupes, estaré bien, Dumbledore me protegerá. Y Sirius quiere matarme por quien tú sabes, eso solo significa que me tienen miedo, ¿no? Lucas nunca supo que la arrogancia era contagiosa. Observando a Ron y a los demás seguir acariciando el ego de Harry, y a Harry volviéndose cada vez más confiado. Parecía que tenía alguna enfermedad grave. Lucas está agradecido por la decisión que tomó. Sin embargo, todavía planeaba tomarse el tiempo para ir a la biblioteca de Rowena para releer la información sobre la maldición del deseo. ¿Por qué sintió que los deseos de Harry Potter no eran las únicas cosas que se magnificaban? Era como si todas sus emociones negativas estuvieran bajo el hechizo. No necesita un salvador que solo esté lleno de malos hábitos como la arrogancia y los celos. Lucas miró hacia la esquina del compartimiento y vio que un hombre de mediana edad estaba durmiendo junto a la ventana. Apareció en el tren en ese momento y lugar, con la ropa remendada por todas partes y con aspecto delgado y desnutrido. Con un aspecto tan desamparado, no hace falta preguntar, debe ser Remus Lupin, el hombre lobo. Al ver que las orejas de Remus seguían moviéndose, Lucas supo que el tipo no estaba dormido.
Simplemente no sé cómo reaccionaría interiormente al escuchar lo que Harry y sus amigos habían dicho sobre Sirius. Ahora que está aquí, por supuesto Lucas quiere conocerlo, así que llamó a la puerta del compartimiento de Harry. Mirando a través del cristal, las expresiones de Harry y los demás se volvieron muy feas cuando vieron a Lucas parado afuera. Capítulo 148. Dementores fuera de control. Hola Harry, ¿cuánto tiempo sin verte? Ya ha pasado mucho tiempo realmente. En comparación con la sonrisa en su rostro hace un momento, la expresión de Harry en este momento es un poco fría. Al ver esto, Lucas sonrió y dijo: ¿Qué? ¿Sigues enojado por la cámara de los secretos? Ya te expliqué que no vi ningún basilisco. No importa, ya no me importa. ¿Qué más necesitas? Si no hay nada más, quiero hablar con Ron de otra cosa. Al ver la actitud del chico y cómo intentaba hacer que se fuera, Lucas se encogió de hombros. Originalmente solo quería conocer al hombre lobo, pero ahora parece que solo puede buscar otra oportunidad. Justo cuando se giraba para irse, oyó una voz extraña detrás de él. Lupin se apartó la ropa que le cubría la cabeza y dijo: un pequeño consejo. Los amigos son muy importantes en la escuela. Veo que tu amigo parece querer disculparse, y es bueno perdonar cuando alguien es sincero. Después de que Lupin dijo esto, miró a Harry y le guiñó un ojo, porque lo que dijo era específicamente para él. Cuando Lupin miró hacia la puerta del carruaje, lo primero que llamó su atención fue el deslumbrante cabello rubio y los profundos ojos azules. Al instante siguiente, un nombre apareció en su mente. Hay muy poca gente en el mundo mágico británico que no conozca a Lucas Grindelwald. Resultó ser el señor Grindelwald del Science Investment Group. Un placer conocerlo. Es un honor conocerlo también, profesor Lupin. Remus parecía desconcertado, sin entender cómo el chico sabía de él. Debido a su sensible identidad como hombre lobo, no pudo evitar mirar a Lucas con un poco más de vigilancia. A Lucas no le importó, pero señaló la caja en el portaequipajes con una sonrisa. Todas las miradas se posaron en la caja y vieron las palabras escritas en ella. Profesor de Defensa contra las Artes Oscuras, R.J. Lupin. Remus respiró aliviado. Cuando volvió a mirar al joven que tenía delante, descubrió que éste extendía su mano derecha hacia él. Bienvenido, profesor, y también espero con ansias su curso de defensa contra las artes oscuras. Todavía tengo cosas que hacer, así que me voy primero. Al ver la sonrisa soleada junto con la cortesía de Lucas, Remus recordó la conversación que tuvo con Sirius antes de venir aquí. Según Sirius, el apellido Grindelwald destinaba a Lucas a ser un partidario de los sangre pura. Y también es un Slytherin. Los dos solo tenían la impresión de que los Slytherin eran arrogantes y desagradables. Pero ahora que Remus se puso en contacto con él personalmente, descubrió que Lucas parecía ser un poco diferente de los otros Slytherin. En ese momento, el muchacho que ya había bajado del carruaje se dio la vuelta. Olvidé una cosa muy importante, Harry, debes cerrar la puerta del compartimento más tarde, de lo contrario algo malo podría pasar, por favor créeme. Este es el expreso de Hogwarts, ¿qué puede pasar? ¿Es posible que alguien se atreva a atacarnos? Después de todo, Ron no pudo contenerse y dijo algunas palabras groseras. Su comportamiento parece haberse convertido en un hábito, como si se sintiera incómodo si no dijera algo para refutar a Lucas. Lucas vio que Harry también parecía estar de acuerdo, así que encogiéndose de hombros, se giró y caminó hacia los otros vagones. De todos modos, ya hizo un recordatorio, no lo culpes por ser besado por un dementor en ese momento. Después de que Lucas se fue, la conversación y las risas se reanudaron nuevamente en el compartimiento. Remus se sentó en la esquina y miró a Harry frente a él, con un toque de nostalgia en sus ojos. Al cabo de un rato volvió a quedarse dormido. Estaba muy cansado por la reciente luna llena, y también por la pobreza, que provoca que a menudo no tenga lo suficiente para comer. Dormir puede reducir el consumo y hacer que la gente se olvide del hambre. De regreso a su propio compartimiento del carruaje, las dos muchachas saludaron a Lucas con ojos vacíos. Él sonrió y se sentó entre los dos, puso sus manos en sus cinturas y trató de decir algunas palabras agradables para convencerlos. Después de un rato, el cielo, originalmente despejado, se nubló. La lluvia torrencial hizo que el paisaje lejano pareciera brumoso y hermoso.
Cuando llegó la noche, las nubes oscuras hicieron que el día se convirtiera en noche antes de lo previsto. Lucas sabía que los dementores venían. Es realmente extraño que de repente esté lloviendo tan fuerte. Con eso, Hermione se puso de pie y estaba a punto de irse, pero Lucas la agarró de la muñeca y la atrajo hacia sus brazos. ¿A dónde quieres ir? Simplemente caminaré alrededor del tren, es demasiado aburrido quedarse en el mismo lugar todo el día. Cho asintió después de escuchar esto, pero notó que su muñeca estaba siendo sujetada firmemente por una mano grande. Ustedes dos no pueden salir ahora, pronto habrá peligro. ¿Peligro? Fruncieron el ceño. Sí, Sirius Black escapó de Azkaban, y el Ministerio de Magia temía que estuviera escondido en el expreso de Hogwarts, por lo que se organizó una inspección de los dementores. ¿Dementores? ¿Están locos? Como las mejores estudiantes de Ravenclaw, las dos chicas saben exactamente qué es un dementor. Hermione dijo insatisfecha. Frente a los estudiantes felices y risueños en el tren, ¿cómo pudieron esos dementores controlarse? Ella no entendía el enfoque del Ministerio de Magia, y mucho menos lo apoyaba. Al mismo tiempo, también fortaleció su determinación de unirse al Ministerio de Magia después de graduarse. Esta vez no se trataba solo de estar al lado de Lucas, ella también quería cambiar verdaderamente este mundo mágico estancado. No mucho después de que Hermione terminara de hablar, el tren se detuvo de repente. Las dos chicas, que ya sabían lo que estaba pasando, de repente se pusieron nerviosas. Damas, saquen sus varitas, ¿recuerdan el encantamiento Patronus que les enseñé? Al ver a los dos asentir, Lucas dijo en tono relajado. Si esos dementores se atreven a entrar, usa tu Patronus para golpearlos en la cara. El tono relajado de Lucas disipó la tensión en sus corazones. Unos segundos después de que terminó de hablar, todas las luces del tren se apagaron. Los tres oyeron claramente las fuertes voces de los estudiantes que venían del pasillo. Lucas caminó hacia la puerta y miró hacia el frente del carruaje. Los estudiantes de Slytherin se desempeñaron muy bien bajo el liderazgo de sus respectivos jefes. Incluso los estudiantes de séptimo grado caminaron hacia los carruajes donde los estudiantes de primer año eran guiados por el jefe de año Carl O'Neill y la prefecta Gemma Farley. Lucas, mira. Al oír voces detrás de él, Lucas giró la cabeza rápidamente, solo para ver la lluvia en la ventana condensarse en hielo a una velocidad visible a simple vista. Las chicas abrieron la boca e intentaron exhalar una bocanada de aire caliente. En un instante, se convirtió en una nube de niebla blanca. Cuidado, los dementores están a bordo. Tan pronto como las palabras cayeron, una figura vestida de negro apareció fuera del carruaje. Sobresalía una mano podrida, seca y llena de costras. Parece que quieren abrir la puerta del vagón y entrar a comprobarlo. Vete, aquí no buscas a nadie. Al escuchar la voz de Lucas, el dementor se detuvo. Estas criaturas oscuras son muy sensibles a la presencia humana. El dementor frente a él pareció reconocer a Lucas, por lo que lentamente soltó su mano, con la intención de ir a otros compartimentos para revisar. Justo en ese momento dos voces gritaron detrás de Lucas. Expecto Patronum. La luz de los dos grupos de luces plateadas y blancas iluminó todo el carruaje. Las luces se transformaron gradualmente en dos Patronus corpóreos. Vale la pena mencionar que, gracias a Lucas, los Patronus de Hermione y Cho eran en realidad un gato y un cisne respectivamente. Además, Hermione, que no era muy buena con el encantamiento Patronus en el libro original, no tiene ninguna dificultad en lanzarlo ahora. Para las dos chicas, solo recordar un poco sus experiencias con Lucas fue suficiente para hacerlas felices. Dos Patronus saltaron del compartimento del carruaje y corrieron hacia el dementor que aún no había reaccionado. Parecían haber encontrado un juguete divertido y siguieron persiguiendo al dementor fuera del tren. En medio del tren, dentro del compartimento de Harry. Al escuchar ruidos por todos lados, Harry se sintió cada vez más incómodo, entonces de repente recordó las palabras que Lucas dejó antes de partir. Ron, cierra la puerta ahora. Es una lástima que hablara demasiado lento. Antes de que Ron se levantara, un dementor ya había llegado a la puerta. La rata de Ron se escondió en su túnica inmediatamente cuando vio al dementor. La lechuza de Harry también metió la cabeza bajo sus alas. A ninguna criatura del mundo mágico le gustan los dementores. Hacer clic.
Se giró la manija de la puerta y ésta se abrió. El dementor entró en el compartimento y su cabeza giró con curiosidad en dirección a Harry, como si acabara de encontrar su comida favorita. De repente, una corriente de aire transparente se alejó del cuerpo de Harry. El dementor estaba devorando su felicidad. A medida que devoraba más y más, el dementor comenzó a perder el control de sí mismo, queriendo devorar las almas del ser humano que tenía frente a él. En ese momento, Lupin, que estaba durmiendo, abrió los ojos y su varita ya estaba en su mano. En el momento en que se levantó, pronunció el encantamiento Patronus para repeler al dementor. En ese momento pasaron por la puerta dos animales Patronus juguetones. Al ver que había otro dementor en el carruaje, el Patronus corrió hacia el nuevo dementor. Remus bajó sus alas mientras observaba cómo los dementores eran ahuyentados, sintió un poco de curiosidad por un momento. Todavía hay personas en este tren que pueden usar el encantamiento Patronus, completamente corpóreo además. Justo cuando estaba a punto de descubrir quiénes eran los lanzadores, la sonora voz mejorada de Lucas resonó desde fuera del compartimento. Capítulo 149. Se revela el hecho de que Harry se desmayó. Lucas salió del compartimento y vio dementores por todas partes en el pasillo. Pero los estudiantes de Slytherin ya habían recibido la noticia. Pero al ser la primera vez que se enfrentaban a dementores, el encantamiento Patronus, que antes era fácil de lanzar, parecía no funcionar correctamente. Afortunadamente, los Slytherin más jóvenes cerraron las puertas de sus compartimentos, por lo que incluso si no pueden usar el encantamiento Patronus, su seguridad está garantizada. Lucas miró en dirección a la prefecta Gemma Farley, ella estaba liderando a los estudiantes mayores para proteger a los estudiantes de primer año. Los estudiantes mayores no se vieron afectados. Los guardianes Patronus jugaban a su alrededor y, cuando se encontraban con dementores, se adelantaban y los ahuyentaban. Gemma también se fijó en Lucas en ese momento, estaba a punto de acercarse a saludarlo, pero fue detenida por él levantando la mano. Entonces vio a Lucas sacar su varita y apuntarla a su garganta, usando el encantamiento Sonorus para amplificar su voz lo suficiente para que todo el tren la oyera. Escuchen, todos los Slytherins, levanten sus varitas y síganme mientras lanzo el encantamiento Patronus. Al escuchar la voz de Lucas, los estudiantes más jóvenes de Slytherin, que todavía eran tímidos antes, de repente tuvieron el coraje de enfrentar a los dementores. Es el jefe. El jefe está afuera, vamos a ayudar. No quiero que el jefe me menosprecie. Algunas personas que no tuvieron el coraje de levantar sus varitas, levantaron sus varitas en alto en este momento. Los Slytherin parecían haber llegado a algún tipo de entendimiento tácito mágico. No hubo necesidad de que Lucas hiciera una cuenta regresiva y nadie necesitó que se lo recordaran. Todos levantaron sus varitas mágicas y cantaron juntos el hechizo. Expecto Patronum. La luz blanca plateada iluminó un vagón tras otro. Incluso los Slytherins con malas notas aún podrían lanzar el encantamiento Patronus en el estado de niebla blanca en este momento. Lucas también levantó su varita y un dragón oriental voló desde la punta de su varita. Todo el cuerpo del dragón con forma de serpiente era plateado y blanco, y el cuerpo transparente parecía contener el cielo estrellado. Lucas no sabía por qué su Patronus era así, probablemente tenga algo que ver con su sangre elfa. El largo dragón Patronus parecía estar nadando en el pasillo del tren. Cada vez que pasaba por un carruaje, la luz del otro Patronus se fundía con su cuerpo. Como resultado, el dragón se volvió aún más fuerte. Pronto, el tamaño del dragón Patronus invadió el tren. Desde la distancia, el expreso de Hogwarts parecía estar cubierto por una capa plateada. Si miras con atención, te darás cuenta que no era un abrigo en absoluto, sino un dragón plateado que se tragó todo el tren en su vientre. Los dementores habían abandonado el tren mucho antes de que se lanzaran los Patronus. Pero ya sea por orden del Ministerio de Magia o por la tentadora comida en el tren, ellos seguían flotando alrededor del tren y se negaban a irse. Al ver esto, Lucas volvió a agitar su varita y el largo dragón levantó la cabeza y dejó escapar un rugido ensordecedor. La luz plateada formó una enorme ola de luz, alejando a los dementores. El tren expreso de Hogwarts que se había quedado sin energía volvió a funcionar. Todos sintieron una ola de aire cálido rozando sus mejillas y el frío traído por los dementores se disipó instantáneamente.
Jefe de cada grado, vaya a ver a Draco Malfoy para conseguir chocolates, uno para cada estudiante. Los estudiantes de quinto a séptimo año llevan chocolates a otros compartimentos y se aseguran de que las otras 3 casas y los estudiantes de primer año también los reciban. Todos en el tren escuchen, soy Lucas Grindelwald, los dementores han sido expulsados, el chocolate puede aliviar eficazmente los efectos de los dementores, por favor no se nieguen. Prefecta Gemma Farley, por favor vaya a la parte delantera del tren e informe al conductor inmediatamente, y pídale que ponga en marcha el tren lo antes posible, tenemos que llegar a Hogwarts rápido. Después de que Lucas terminó de hablar, los estudiantes de Slytherin entraron en acción. Draco abrió una maleta que Lucas agrandó con el encantamiento de extensión irrastreable. Puede contener todo el chocolate que puedan necesitar. Gracias, Merlin. Esas cosas horribles por fin desaparecieron. Debo escribir a mi familia y pedirles que se quejen ante el Ministerio de Magia. Así es, incluso dejaron que los dementores subieran al tren. ¿Acaso la persona que tuvo esta idea tuvo la cabeza pisoteada por un troll? Los estudiantes de las otras casas no pudieron evitar quejarse mientras estaban desplomados en sus asientos. Cuando recibían chocolates de los estudiantes de Slytherin, expresaban cortésmente su gratitud. Esta vez, los Slytherin recibieron una ola de favorabilidad de parte de las otras casas, lo cual es algo increíblemente raro. Especialmente Lucas. Al principio, su popularidad en otras casas no era baja, pero ahora lo respetan aún más. Después de todo, esta vez les salvó la vida a todos. Al mismo tiempo, los alumnos de primer año que ingresaron este año también sintieron curiosidad por Lucas. La mayoría de estos pequeños niños no comprenden realmente el horror de los dementores. Ellos simplemente piensan que esos tipos repugnantes deben haber sido bastante fuertes, pero el que acaba de hablar y los estudiantes de la casa Slytherin eran aún más fuertes. Después de asustarse, la primera reacción de estos niños fue llenarse de emoción. Astoria Greengrass sostuvo su cabeza con orgullo. El jefe es muy bueno, todos son buenos también, tengo que trabajar duro. Daphne, que vino a cuidar a su hermana pequeña, sintió que le aproximaba un dolor de cabeza. Esto es genial, solo escuchándola antes, su hermana ya adoraba al jefe, pero ahora al ver su fuerza con sus propios ojos, su adoración alcanzó un nivel completamente nuevo. Padre, madre, tengo miedo de que vuestra hija menor entre voluntariamente en la boca del tigre. Daphne Greengrass miró por la ventana mientras este pensamiento cruzaba por su mente. Aplausos, aplausos, aplausos. Al oír los aplausos desde atrás, Lucas se dio la vuelta y miró con calma. Profesor Lupin, ¿necesita algo? Un maravilloso amuleto de Patronus. No es solo un cumplido, sino una declaración sincera. Nunca había visto un Patronus tan poderoso en mi vida. Profesor, creo que ha entendido mal, no soy yo quien es poderoso, sino toda la casa Slytherin. Al escuchar lo que Lucas tenía que decir, los Slytherin alrededor levantaron la cabeza uno por uno mientras los estudiantes de otras casas los miraban con envidia. En ese momento, las otras 3 casas realmente sintieron que también deberían tener un sistema de jefe. En este caso, tal vez habrá un jefe responsable y amable como Lucas entre ellos. Lupin ha sufrido todo tipo de dificultades en estos años y pensaba que era bastante bueno viendo a través de la gente. Pero también le impresionó la humildad de Lucas en ese momento e incluso sintió que el análisis de Sirius debería ser erróneo. Justo cuando estaba a punto de preguntar por qué el encantamiento Patronus de Lucas absorbía a otros Patronus, los gritos ansiosos de Ron llegaron desde el compartimiento a su lado. Harry, Harry, despierta. Remus se giró rápidamente y se sintió aliviado al ver que Harry acababa de desmayarse. Cuando volvió a mirar a Lucas, el rubio Slytherin ya había regresado a su propio compartimento. A su lado había estudiantes de otras casas. ¿Harry Potter se desmayó? De ninguna manera. ¿Se asustó tanto que se desmayó? Ahora dudo aún más de sus comentarios sobre la Cámara de los Secretos. Comparado con Lucas Grindelwald, estoy más dispuesto a confiar en Grindelwald, al menos no se desmayará por culpa del Dementor. Al escuchar los susurros de la gente fuera de la puerta, Ron se levantó enojado para defender a su amigo. Harry acaba de ser atacado por un Dementor, por eso se desmayó, no digas tonterías si no lo entiendes. Ron Weasley, lo que digamos es nuestra libertad, y no fue solo Harry Potter quien fue atacado.
Así es, varias personas en Uflepuz fueron atacadas y no se desmayaron. Harry se despertó justo a tiempo para escuchar a algunas personas discutiendo. Al verlo sentado, Ron se apresuró a ver cómo estaba. Los demás no continuaron diciendo nada, pero todavía miraban a Harry con cierta travesura en sus ojos. Harry se sonrojó instantáneamente y justo cuando no sabía qué hacer, Lupin se puso de pie. Damas y caballeros, el tren está a punto de llegar a Hogwarts, por favor regresen a sus compartimentos. El estatus de profesor sigue siendo muy útil y la gente alrededor de la puerta se dispersa poco a poco. Pero Harry sabía que las cosas estaban lejos de terminar, no pasaría mucho tiempo antes de que todo Hogwarts supiera que se había desmayado hace un momento. Además de las vacaciones de verano, con el profeta hablando mal de él. Temía volver a ser el hazmerreír de todos después del festín. Harry mordisqueó el chocolate que tenía en la mano y culpó a Lucas en su corazón. Si hubiera hablado claramente antes cuando advirtió que cerraran la puerta, no habría pasado por esto. El expreso de Hogwarts llegaría pronto a la estación de Hogsmeade. Astoria se acercó a Lucas con pasos alegres y dijo: Mi señor, informaré primero, puede estar seguro de que definitivamente entraré a Slytherin. Lucas sonrió y dijo: Buena suerte, confío en que puedas hacerlo. Observó a la niña corriendo felizmente hacia Hagrid en la distancia, incluso si estaba mojada por la lluvia, a ella no le importaba. Mira, ya se fueron todos. Al escuchar la voz celosa de Hermione detrás de él, Lucas se giró y la abrazó. Como es una niña que va a entrar en mi casa, debo darle algunas palabras de aliento. La cara de Hermione estaba sonrojada y levantó la mano para apartar la mano de Lucas. Vámonos, o el vagón estará lleno dentro de un rato. Los tres buscaron durante todo el camino. Fue recién en la segunda mitad cuando finalmente encontraron un vagón libre. Luna. Hermione dejó escapar una exclamación y se apresuró a dirigirse a uno de los carruajes. Lucas la siguió y vio a la chica etérea de un vistazo. Cabello largo rubio sucio, ojos plateados, aretes de rábano y su varita detrás de la oreja, todo la hacía lucir tan especial. Hermione Granger, Cho Chang. La voz de Luna Lovegood era tan etérea como su apariencia. Después de saludar a las dos chicas, se giró para mirar nuevamente a Lucas y asintió con curiosidad. ¿Eres el único en este vagón? Al ver que Luna asintió, Hermione inmediatamente le pidió a Lucas y Cho que entraran. Iremos contigo, ¿te importa? No me importa. Después de que Luna terminó de hablar, miró a Lucas nuevamente. Esto despertó mucha curiosidad en los tres y Lucas no pudo evitar preguntar. ¿Por qué me miran así? Veo reflejos de Thestrals en tus ojos, ¿puedes verlos también? Lucas se quedó paralizado un momento y dijo: Sí, puedo verlos. Las comisuras de los labios de Luna se elevaron ligeramente, probablemente porque pensó que había encontrado una compañera. Ella le preguntó a mucha gente, pero nadie pudo ver a los Thestrals tirando de los carruajes. A medida que fueron comprendiendo, fueron surgiendo cada vez más temas para los cuatro. Cuando llegaron al castillo, Lucas estaba un poco desconcertado. Aunque esta chica Luna siempre tiene algunas ideas raras, a veces las preguntas que hace dan en el clavo. Quizás incluso le dé algo de inspiración a Lucas, una chica tan única es realmente muy interesante. Después de entrar al castillo, los cuatro se separaron y caminaron hacia sus respectivas casas. Bueno, solo Lucas se separó de los otros tres. Al fin y al cabo, todos eran de Ravenclaw. Al regresar al grupo de Slytherin, Lucas condujo a sus compañeros de casa al gran salón. Caminó un poco y vio al profesor Snape parado en la puerta. Hacía tiempo que no lo veía y el temperamento del profesor parecía aún más sombrío. Cuando recibió una mirada severa del profesor, Lucas asintió levemente y luego caminó hacia la mesa de Slytherin. Después de un rato, comenzó la fiesta de inauguración de la escuela. Con las palabras de la profesora McGonagall, la ceremonia de selección de Año Nuevo estaba a punto de comenzar. Fin del vídeo. Eso es todo por el capítulo de hoy, espero que lo hayan disfrutado. Antes de irme, les quería agradecer por el apoyo que me han estado dando a través de los miembros del canal. Muchas gracias a los miembros del rango humilde. También a los miembros de rango humilde plus, los cuales son los siguientes en pantalla.
¿Cómo olvidarnos de los rango humilde premium? X, The Shadow, Daniel, Leo 1218, Kukier 2000, Adou Frost, Naruto Shippuden, y Salvador Zárate Miranda. Son unos grandes bros. No podría faltar también a los máquinas de Tatoo 883, Toji Fusiguro Esgot, Eduardo José González, Nicolás 20, Manuel Navarro, Walter Schwirtz, Gerloy Arimen, Sebastián Mendoza, Ramdon Games, Amino Senpai, Roxwork, Marcos Peña, Itzloe Aubert. Nuestros rangos presidenciales. Bienvenidos a la élite, bestias. Y por último pero no menos importante, muchísimas gracias por el apoyo. Santiago Álvarez, Rubén Pizano, Diego Ou, José Peralta, y Lázaro. Nuestros únicos e inigualables miembros del rango soviético, bienvenidos a bordo, camaradas. Y ahora quisiera darles las gracias a los miembros de Patreon. Espero que disfruten los beneficios de ser miembros del canal cada uno. Y antes de irme, no se olviden de dar like y suscribirse. Nos vemos en el próximo vídeo, chao.